Buen día, mi nombre es Dagoberto Camacho Abadía, me encuentro matriculado en el CEA Casillas, estudiante de Ingeniería Electrónica, tengo 30 años, trabajo en el sector petrolero con muchos deseos de aprender. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo puede ser definido como la secuencia de pasos sin ambigüedades que conducen a la solución de problemas dados y puede ser expresado en el lenguaje natural, por ejemplo, castellano. Todo algoritmo debe ser preciso, definido y finito. Preciso, indicando el orden de realización de cada uno de los pasos. Definido, si se sigue el algoritmo varias veces proporcionando los mismos datos, se debe obtener siempre los mismos resultados. Finito, al seguir el algoritmo este debe terminar en algún momento, es decir, número finito de pasos. Diagrama de flujo. Los diagramas de flujo se utilizan tanto para representación gráfica de las operaciones ejecutadas sobre los datos a través de todas las partes de un sistema de procesamiento de información, diagrama de flujo del sistema, como para la representación de la secuencia de pasos necesarios para describir un procedimiento particular, diagrama de flujo de detalle. En la actualidad, el diagrama de flujo más utilizado es el diagrama de flujo de detalle, denominado diagrama de flujo, es nuestra prioridad. Son utilizados para representar algoritmos pequeños. Los principales símbolos están unidos por flechas denominadas líneas de flujo. Tenemos el símbolo para inicio y fin de algoritmos, símbolo para proceso, símbolo de entrada y salida, símbolo de decisión y símbolo de comentarios. Pseudocódigo. Es el lenguaje de especificación de un algoritmo que utiliza palabras reservadas y exige la indentación, o sea, sangría, en el margen izquierdo de algunas líneas. El pseudocódigo es concebido para superar las principales desventajas del diagrama de flujo, lento de crear y difícil de modificar sin un nuevo redibujo. Es una herramienta muy buena para el seguimiento de lógica del algoritmo y para transformar con facilidad los algoritmos a programas, escrito en lenguaje de programación específico. En nuestro pseudocódigo utilizaremos palabras reservadas del español, comenzará con la palabra inicio y terminará con la palabra fin. Algoritmo, identificador, algoritmo, declaraciones, sentencias no ejecutables, inicio, acciones, sentencias ejecutables tanto simples como estructuradas, y fin. Similitudes, un algoritmo lo puedo representar en un diagrama de flujo o en un pseudocódigo. Diferencia, el pseudocódigo transforma con facilidad los algoritmos a programas. El pseudocódigo es más fácil de escribir y es la representación no gráfica del algoritmo. Los diagramas de flujo son la representación gráfica de un algoritmo. Los diagramas de flujo son utilizados para representar algoritmos pequeños. El diagrama de flujo es lento de crear y difícil de modificar sin un nuevo redibujo. Descripciones de las fases necesarias para resolver un problema. Análisis del problema, planificación, edición, compilaciones y ejecuciones, correcciones de errores del programa y documentación. Análisis del problema. Se debe examinar cuidadosamente el problema a fin de obtener una idea clara sobre lo que se está solicitando y determinar datos necesarios para conseguirlo. Planificación. Establecer lo más claro posible cada etapa, datos de entrada, datos de salida. Edición del código fuente, es decir, escritura del mismo utilizando un editor de texto simple sin formato, almacenados en ficheros de texto en el disco duro del ordenador. Compilaciones y ejecuciones del programa a la lengua máquina, al lenguaje máquina. Correcciones de errores del programa. Los errores se corregirán en el código fuente repitiendo los pasos 3 y 4 tantas veces sea necesario. Si se producen errores en la lógica del programa, es decir, si el programa funciona pero produce resultados incorrectos, hay que modificar el algoritmo volviendo al paso 2. Estos errores son los más difíciles de detectar. Documentación. Una vez que el programa funcione correctamente, es conveniente revisar el código fuente para ordenarlos, eliminar cálculos innecesarios e incluir las líneas de comentarios necesarios, que normalmente deben incluir unas breves explicaciones al principio del código sobre la finalidad del programa y sus argumentos de entrada y salida. ¿Cuál es la importancia de los algoritmos como fundamento en la programación de computadora? Es la herramienta de programación lógica que nos brinda la capacidad de crear instrucciones, procesarlas, donde finalmente se emite una salida en lenguaje máquina. Es el medio de diseñar nuevas aplicaciones a programas, nos permite desarrollar nuevas creatividades por medio de programas. Bibliografías, de donde recurrimos para desarrollar esto, y muchas gracias por su atención.